Momento de empezar ya a hablar de lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que esperemos unos cuantos minutos para dar la oportunidad que las personas se vayan conectando y vayamos formando un grupo interesado en lo que pasa en el mundo y en la mirada iceberg. ¿Les parece? Vamos a esperar un ratito. ¿Ya? Pues fíjense que el día de hoy decidí que vamos a hablar de cómo está el mundo con la presencia de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, desde mi personal punto de vista, considerando que llevo muchos años estudiando la cuestión internacional en diferentes niveles. Y antes que entrar en detalle, me encontré unas palabras que me parecen importantísimo, que es con lo que debo empezar, y que dice que las grandes potencias negocian el futuro de países y territorios sin tomar en cuenta a las poblaciones afectadas. Esto quiere decir que los líderes mundiales, políticos o empresarios, lo que yo llamo la cúpula del poder, toman sus decisiones sin importarles las personas y cómo las puede afectar esas decisiones. Entonces voy a empezar por hablar de Gaza, todo en relación a Donald Trump. Si ustedes recuerdan, el 20 de enero toma posesión Donald Trump como presidente de los Estados Unidos por 4 años y ya no puede ser reelegido porque ya tuvo un primer periodo de presidencia. Ese primer periodo, muy poca gente se acuerda de lo que hizo, algunos más y otros menos, pero obviamente el Donald Trump, que fue presidente en su primer periodo, era una persona y el actual presidente es otra. Porque esos 4 años que duró la presidencia de Biden, Trump se dedicó a prepararse, a educarse y a informarse para lograr lo que él siempre ha pretendido que sean los Estados Unidos gracias a él. Entonces vamos a hablar primero de Gaza. Él, de las primeras declaraciones que hizo, fue que él iba a lograr la paz en Gaza y presentó inclusive un plan mediante el cual iban a lograr que Gaza se reconstruyera y se convirtiera en la Riviera del Mediterráneo, del Medio Oriente. Más del Medio Oriente que del Mediterráneo, pero bueno. Entonces, hubo una respuesta de los países árabes con respecto a esta reconstrucción de Gaza. Los países árabes aprobaron un plan de reconstrucción de Gaza con un costo de aproximadamente 53,000 millones de dólares que iban a ser aportados por los diferentes países de la Liga Árabe, de la cual ya les hablaré en otro más adelante, pero recuerden que la mayoría de los países árabes, 22 de ellos, tienen la riqueza del petróleo. Entonces, resulta que el plan egipcio se convierte en plan árabe, como lo anunció el secretario general de la Liga Árabe, el señor Ahmed Aboud Gate, consistente en
imágenes de barrios arbolados, grandes edificios públicos y una infraestructura inmobiliaria maravillosa. Y además sostiene que no solamente se trata precisamente de un desarrollo inmobiliario, sino que también se trata de promover principalmente las mejoras de la política y los derechos de los palestinos. Estamos hablando de los palestinos de Gaza, porque les recuerdo que actualmente existen 6 millones de palestinos que viven en diferentes países árabes como Siria, Irán, Irak, Jordania, Líbano y Cisjordania y Gaza. Estamos hablando de los palestinos de Gaza. El presidente de Egipto, Abdul Fattah al-Sisi, también pidió un plan paralelo a la reconstrucción de Gaza y es avanzar, escúchenlo bien, hacia lo que se conoce como la solución de 2 estados. Un estado palestino junto a Israel. Este plan ha sido descartado por lo que es ahora Netanyahu y sus aliados. El plan árabe propone que Gaza sea temporalmente cuidado por un comité de gestión bajo el paraguas del gobierno palestino y pasa por alto, no menciona en una forma especial el papel de Hamas. Y como lo dije al principio, los recursos serían básicamente aportados por Arabia Saudita y otros países ricos del Golfo Pérsico. Y la seguridad propone el plan que esté a cargo de una fuerza internacional, de un ejército internacional designado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La primera etapa consistiría en la limpieza de todos los escombros y todas las bombas sin explotar que permanecen y que están en ese lugar, y luego vendrían 2 etapas siguientes que durarían varios años, tiempo durante el cual estos palestinos de Gaza, que son 1,5 millones de personas, serían alojados temporalmente en casas contenedoras. Yo les recuerdo que al respecto existen 100,000 carpas completamente acondicionadas con capacidad para 3 millones de musulmanes que están en un lugar cerca de la Meca llamado Mina, y que estas carpas están vacías 360 días del año porque únicamente las ocupan 3 millones de musulmanes que llegan a la Meca, como lo indica el Islam, una vez al año, que es durante el Ramadán. Este tema ya lo hablé yo el 6 de febrero pasado en un TikTok al respecto. Entonces me pongo a pensar, han pasado 75 o más años desde 1947, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió la resolución 181, en la cual
proponía la formación de dos estados, un estado judío y un estado árabe, y que la parte de Jerusalén sería un lugar internacional administrado por las Naciones Unidas. Ese plan era este mapa. Lo que ustedes ven en amarillo era el estado árabe y lo que ven como en cafecito sería el estado judío. Esto de aquí, esto, señores, es Gaza. Y resulta que cuando se decide esto, estaba por terminar el mandato británico sobre Palestina, que ya hablé de Palestina muchísimo, pero el mandato británico termina a las 11:59 de la noche del 14 de mayo de 1948. Por lo cual, a las 12:01, Ben-Gurión declara la independencia. No dije que el planteamiento de las Naciones Unidas, esa resolución 181 de dos estados, lo aceptó el grupo judío, pero los países árabes no lo aceptaron porque no deseaban tener en esa zona un estado judío. Entonces, el 15 de mayo de 1948, a las 12:01, se declara la independencia del Estado de Israel, supuestamente ocupando estos lugares. Sin embargo, al día siguiente, todos estos países, atacan a Israel en lo que se llama la Guerra de Independencia y que dura hasta junio de 1949, donde las Naciones Unidas intervienen para que haya un cese el fuego, porque increíblemente los países árabes, que estaban súper bien armados, etcétera, iban perdiendo la guerra. Si desde el principio, si en 1947 estos países árabes hubieran aceptado que hubiera dos estados, que es lo que se está proponiendo ahorita, y nada más Gaza, nos hubiéramos ahorrado la sociedad mundial muchísimas pérdidas de vida, de recursos, de esfuerzos y de dolor. Además, en el plan de ahora, lo que proponen, como ya dije, es que rodeen a Gaza el ejército de las Naciones Unidas, que conocemos como de las boinas azules. Sin embargo, un ejército de Naciones Unidas está condicionado a la voluntad de los países en donde están ubicados los ejércitos, como sucedió, y si no lo saben se los cuento, que fue el inicio de la Guerra de los 6 días, en donde Nasser, que era presidente de Egipto, decide que este ejército de boinas azules que cuidaba la frontera, uso este mismo mapa, entre esto todo se convirtió en Israel porque ganó contra los países árabes, pero en toda esta zona, que esto es el desierto de Sinaí, había tropas del ejército de las Naciones Unidas. Y Nasser, que era el presidente egipcio, despide al ejército de las Naciones Unidas y acumula a sus tanques de guerra, etcétera, a la frontera, y se le une Jordania, Siria y Líbano para atacar a Israel en lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. Así se inicia, pero ese no es el tema de ahora. Entonces, lo que está sucediendo ahorita, en lo que a Gaza se refiere, es que hay dos posiciones, una del grupo de la Liga Árabe
y una de Trump que pretende convertir ambos, desde su muy particular punto de vista, a Gaza como un asentamiento, ciudad, territorio exitoso, floreciente y que vaya hacia adelante con las personas que lo habiten de la mejor manera posible. Lo que va a pasar, eso ya lo iremos viendo y yo seguiré haciendo, obviamente, directos al respecto. Ahora vámonos a Ucrania. Para hablar de Ucrania, definitivamente tenemos que hablar de la OTAN. Y para hablar de la OTAN, también definitivamente tenemos que hablar de Europa. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y Europa estaba destruida porque la Segunda Guerra Mundial fue en Europa. Entonces empieza una lucha hegemónica que da como consecuencia lo que todos sabemos que es la Guerra Fría entre Estados Unidos por acá y la Unión Soviética, conformada por 13 repúblicas, una de ellas Ucrania, repúblicas soviéticas con un sistema, con un régimen de gobierno comunista. Esto, aunado a algunos países que no formaban la Unión Soviética, pero que tenían un sistema comunista, se llamaba el Bloque del Este. Y aquí estaba Estados Unidos, que decide crear el Plan Marshall, que duró de 1948 a 1952, para ayudar a la reconstrucción económica, sobre todo, de todo lo que era Europa. Esto quiere decir que recuerden que Europa en 1945 no era lo que es Europa en el 2025. Y como consecuencia de esta reconstrucción de Europa, aparece la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte y que nace el 4 de abril de 1949. ¿Y qué consiste? ¿En qué consiste la OTAN? ¿Cuál es su objetivo? Es una alianza militar internacional, un sistema de defensa colectiva en la cual los estados que la integran, los estados integrantes de la OTAN, acordaron defender a cualquiera de los países que conformaban esta asociación cuando eran atacados por una potencia extranjera. Esto quiere decir que si no hay una agresión a un país europeo, la OTAN no tiene por qué intervenir. Ucrania no pertenece a la OTAN y el apoyo que ha recibido ha sido de la Unión Europea, de los países europeos y de Estados Unidos, con apoyos económicos y de armamento, pero no ha intervenido la OTAN para defender a Ucrania. De esto hablaremos en un minuto. Solamente explico que se ha dicho que cómo es posible que la Unión Europea en este momento, sus ejércitos estén como tan poco preparados para una confrontación. Y esto se debe a que debemos recordar que Europa lleva décadas sin un conflicto
armado directo en su territorio, con la excepción en los años 90 del conflicto bélico en Yugoslavia. Esto quiere decir que desde entonces hasta la fecha que sucedió todo el problema de Ucrania, el continente europeo ha estado marcado básicamente por una estrategia basada en la disuasión, la diplomacia y la negociación. ¿Y qué pasa con Ucrania? Nada más, sí, se me olvidó decirles una cosa. Una de las quejas de Trump ha sido, y con toda la razón, que Estados Unidos es el país que más ha aportado a la OTAN. Y efectivamente, en la Carta Constitutiva de la OTAN se menciona que cada uno de sus países miembros, que actualmente son 33, deben contribuir con el 2% del Producto Interno Bruto de cada país. Sin embargo, como acabo de decir, que no ha habido conflictos bélicos en el que participa la OTAN, pues entonces no le dieron una importancia de prioridad de cumplir con ese compromiso de aportar el 2% del Producto Interno Bruto, y entonces unos daban el 1.5, otros menos del 1, y el único país que conforma la OTAN que aportaba más del 3% era los Estados Unidos, y por eso es que Trump, que como ya lo dije, en la mente de él hay un empresario que tiene el objetivo de que cada dólar que invierte debe recibir a cambio rápidamente una recuperación en la inversión más un porcentaje de ganancia. Por eso él consideraba, o más bien todavía lo considera, salirse de la OTAN. Y ahorita voy a decir también por qué. Me voy ahora a Ucrania. ¿Qué pasa con Ucrania antes de que llegara Zelensky? El conflicto realmente en Ucrania comienza en febrero del 2014, tras el denominado Euromaidán, que es una serie de protesta de los ciudadanos ucranianos que se inició en Kiev en noviembre del 2013, porque el entonces presidente de Ucrania, que se llamaba o se llama, no sé si ya se murió, Víctor Yanukovych, que era totalmente prorruso, más bien pro-Putin, digo yo, decide suspender la firma del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, porque el deseo de Ucrania era formar parte de la Unión Europea, no de la OTAN, de la Unión Europea. Y Yanukovych decide evitar la firma porque entendía que eso iba en contra de los intereses de Putin. Y entonces, con esta manifestación de Euromaidan, este señor Yanukovych huye, se va, no se sabe a dónde, y entonces lo que se llama la Rada Suprema de Ucrania toma el control del país, votando a que se regresara a la Constitución del 2004 en Ucrania. Rusia no reconoció al presidente interino que sustituyó al que se huyó y que se llama Alexander Turchinov, y declara Rusia lo ocurrido como un golpe de Estado, pues Putin consideraba que se había ya firmado un acuerdo de paz
con ese presidente Yanukovych que ya había huido. En el ínterin se realizó un referéndum sobre el estatus político de Crimea, que produjo la intervención militar rusa con el pretexto de garantizar la integridad de los ucranianos prorrusos, y se anexa Crimea el 18 de mayo del 2014. Les quiero recordar que la Ucrania se independizó de la Unión Europea en agosto de 1991. La Unión Soviética desaparece, dije Unión Europea, me equivoqué. Ucrania se independiza de la Unión Soviética en agosto de 1991 y la Unión Soviética desaparece en 1991 en diciembre. Esto quiere decir Ucrania se independiza 5 meses antes de que desaparece la Unión Soviética, y entonces se crea lo que es la Federación de Rusia, que Putin gobierna primero en forma interina en 1999 y ya formalmente a través de elecciones democráticas desde el año 2000. Esto quiere decir que Ucrania tiene únicamente 44 años de existencia como país independiente, como una república democrática. Y Ucrania empieza a crecer desde 1991 y se convierte, sobre todo después del 2008, que hubo esa gran crisis económica mundial que nace en los Estados Unidos por el problema de los bancos y sus créditos hipotecarios, empieza a florecer Ucrania en tal forma que se convierte, digamos, que en la tercera potencia europea, además de por su tamaño territorial, por sus riquezas, de sus recursos minerales, lo que ya dije la semana pasada, creo que hablé de eso, que son las tierras raras, por sus recursos agrícolas, porque se convierte en el granero de Europa, pero también por su industria, porque tiene gran parte de su industria como apoyo a los armamentos, porque construye o construye antes de la guerra las partes necesarias de los armamentos de toda Europa. Esto era Ucrania, y tenía el problema que nació en Crimea y que nadie dijo nada cuando Rusia se la apropia, cuando en el 2021, más o menos, aparece ya como a voz en cuello el deseo de 4 provincias que forman frontera con Rusia, que tienen antecedentes rusos, porque acabo de decir que se independizaron hace 40 años, por lo cual muchas personalidades de esas provincias hablan ruso, tienen la forma de vida de la Unión Soviética y desean independizarse de Ucrania. Nunca dijeron deseamos anexarnos a Rusia, sino independizarse de Ucrania, y eso le da el pretexto a Putin de intervenir en Ucrania, de invadirla el 24 de febrero del 2022 para, según Putin, ayudar a estas provincias a que lograran su independencia. Esto quiere decir, hagan de cuenta, que Francia apoya a, ¿cómo se llama? ¿Dónde es Barcelona? A Cataluña,
que se quiere independizar de España y que entonces Francia dice, ay, Cataluña, yo te ayudo para que te independices. Bueno, no se da, obviamente, es un ejemplo comparativo, pero, ok, ya logró la independencia aparente de esas 4 provincias, pero Putin no solo intenta anexárselas y obligar a los ciudadanos de esa parte de Ucrania a que se vuelvan ciudadanos rusos, sino que continúa agrediendo a Ucrania, atacando a civiles, atacando sus sistemas eléctricos, atacando cafeterías, hospitales, escuelas, y sigue. Pero además, lamentablemente, él creyó que en 2 semanas yo aquí acabo con Ucrania y resulta que llevan 3 años en un desgaste militar, humano y de recursos verdaderamente absurdo, que nos lleva a la primera frase que dije, de que los grandes potentes del mundo no toman en cuenta a las poblaciones que afectan. Bueno, entonces aquí estamos ahorita con un conflicto bélico, uno más de los 54 que están teniendo lugar en el mundo actualmente, y entonces aparece de repente un presidente de los Estados Unidos que verdaderamente uno se pone a pensar cómo es posible que en un país que tiene creo que 400 millones de habitantes no tiene más que elegir que a un individuo que ha sido acusado de la mayoría de los delitos graves que no mencionaré, y cada vez que hay un juicio y lo declaraban culpable, más dinero recibía de los republicanos. Lo que pasa en la Constitución de Estados Unidos es que solamente 3 requisitos hay para que un individuo sea candidato a la presidencia: que haya nacido en Estados Unidos, que tenga más de 35 años y que lleve 14 años viviendo en los Estados Unidos cuando se lanza como candidato. Esos 3 requisitos los cumple el señor Trump. Y entonces, no solamente ha sido candidato, sino que ahora es el presidente de lo que supuestamente era un ejemplo de lo que es la democracia en el mundo. Y entonces ahora hablemos de Donald, en particular de Donald Trump. Donald Trump, al igual que Putin, tienen en su mente de ambición de poder ese deseo de ser la hegemonía. Según Trump, Estados Unidos ha tenido dirigentes tan débiles como Obama y Biden que han provocado que Estados Unidos ya no sea the Great America como él desearía que sea. Eso es lo que ha llevado en este momento a una conducta de Trump para mantenerse como una hegemonía frente a otra que ya está surgiendo desde hace tiempo, que es China. Como dato histórico, les cuento que ¿por qué nació la OTAN? La Guerra Fría que se dio en el siglo XX era eso, una lucha bipolar de hegemonías, 2 hegemonías que luchaban por dominar una a la otra. En este momento histórico de la humanidad vuelve a haber una situación de conflicto de hegemonías. Por un lado, China con Rusia, con Irán y con Corea del Norte, y por el otro lado, ahora sí la Unión Europea, que ya creció, mientras caía la Unión Soviética, Europa creció. Entonces lo que se llama la hegemonía de Occidente, y hay ese conflicto de intereses para ver quién es el que domina a quién.
Eso es lo que mueve a Trump. Si tiene o no idea de lo que es la economía, si tiene o no idea de lo que significa poner o no aranceles a una serie de productos que tiene que importar las empresas norteamericanas para sus productos, eso él siento que lo maneja a su gusto y tal vez también muy influido por un personaje que casi nadie menciona y que es Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el dueño de X, el dueño, como quien dice, casi de todo lo que es la inteligencia artificial, y que también tiene una mente enferma de lograr dominar el espacio y crear un paraíso en Marte o en la Luna. El hecho es que estamos frente a individuos que ante esa enfermedad, ante esa toxicidad mental, no se dan cuenta de que están llevándose ahora sí entre las patas a la población mundial. Y mientras todo esto sucede, aquí tenemos a Siria, que durante más de 20 años tuvo una dictadura de un tal Al-Assad que era apoyado por Rusia y por Irán para mantenerse en el poder 20 años. Pero ¿qué pasa? Que Rusia está debilitada por su caprichito con Ucrania. E Irán está debilitado no por su caprichito, sino por su deseo enfermizo de que desaparezca el Estado de Israel, y entonces también perdió mucha fuerza porque es el que patrocina Hamas, a Hezbollah, a los hutíes en Yemen, a la autoridad palestina, al mismo Irán en su creación de una fuerza nuclear. Y entonces ante estos dos que apoyaban al dictador, de repente aquí surge un grupo rebelde que tiene ya una lucha siria de más de 11 años de guerra civil, y entonces Turquía, con Erdogan, que es el presidente de Turquía, apoya a estos rebeldes para tumbar a Al-Assad y lo logra. ¿Y qué está pasando en este momento en Siria? Ya logró que se fuera Al-Assad. Y resulta, si recuerdan que les he dicho, que hay un gran conflicto religioso en los musulmanes, porque está el grupo chiita, está el grupo sunita, pero hay otros grupos, como por ejemplo, creo que se llama aluita, que es al que pertenece a Al-Assad. Y entonces, llega un individuo, que también esto ya lo hablé, que pertenecía a Al-Qaeda, movimiento terrorista yihadista. Decide que ya no va a ser terrorista, ya va a ser moderado, y efectivamente logra derribar al dictador y se convierte en el dirigente de Siria, con el apoyo de Turquía. Cuando Turquía apoya a este grupo rebelde, quiere de paso que destruyan a los kurdos sirios, ¿sí? Entonces, yo lo dije cuando hablé de que cayera el dictador, que recordemos que Turquía es expansionista, porque tenemos el ejemplo de que ocupó Chipre, creo que en 1972 o 74, establece la República Turco-Chipriota y ahí sigue. Y esa es la intención que se ve que tiene Turquía de quedarse con un pedazo o con todo Siria. Ya veremos. Pero por lo pronto su intención es destruir a los kurdos sirios, que siempre han estado muy bien organizados. Pero en este momento en Siria hay un conflicto terrible, porque este señor que llegó al poder desea destruir a esta pequeña secta aluita o alucita,
a la que pertenecía al Assad, que supuestamente apoyaba al gobierno, y entonces ha habido pérdidas, ataques a esta secta. En un día desaparecieron 70 personas, y entonces aquí en Israel, que además también estos saluditas están unidos con los drusos, que forman parte de también una comunidad drusa que ya pertenece al Estado de Israel, porque viven en los altos del Golán. Entonces aquí está Israel tratando de apoyar a los drusos, aquí está Turquía, que quiere apoyar a los rebeldes que ya están en el poder, quiere tratar de destruir a los kurdos, porque siempre ha considerado que los kurdos turcos son terroristas. Y entonces, si nos damos cuenta, en todo el mundo hay conflictos en donde el único que podemos darnos cuenta, si nada más oímos a los medios de comunicación, que no podemos dejar de darles la enorme importancia que tienen, y que lamentablemente, siento yo, no tienen la preparación los comunicólogos, los pseudoespecialistas a los que entrevistan, no tienen una información integrada de los acontecimientos que se dan, y por eso informan en una forma de desinformación, y que entonces el mundo entero se lo cree. Y para muestra, un botón de lo que estamos viviendo en México, que lamentablemente tenemos un gobierno que no tiene experiencia de gobierno. Es un gobierno, llamémoslo, de improvisados, que tienen enfrente a un monstruo como es Trump, y que está jugando con nosotros los mexicanos a que ahora sí les pongo aranceles, ay no, pero ahora no, ay no, pero ahora nada más un mes. Y la experiencia que sí se tenía en gobiernos anteriores de capacidad de negociación internacional, están provocando una situación de incertidumbre en nuestro país, que somos el vecino a Estados Unidos, que no es lo mismo a la reacción que ha tenido Canadá, que acaba de tener elecciones el domingo, ahorita no tengo el nombre del que ganó, y a lo que está reaccionando la Unión Europea, a la que también Trump le está poniendo aranceles a su gusto, ya no digamos China, que el señor se le olvida o no quiere darse cuenta que China no es el vecinito de al lado. China en este momento, además de que tiene un gran desarrollo, acuérdense que tiene 1.400 millones de chinos con los que cuenta China para hacer lo que quiere. Y es lo que está haciendo, y es lo que está provocando la locura de Trump. Yo no lo llamo locura, yo lo que lo llamo es la piedrita en el zapato, que es una roca en el zapato, que está provocando una conducta de un individuo que gobierna el país más importante del mundo. Pues hasta aquí les planteo, y me encantaría ahora escuchar sus comentarios, preguntas y anexas. Dice, buen día, maestra. Pareciera que Trump quiere ganar una tercera guerra mundial. No es que quiera ganar una tercera guerra mundial. Sus acciones tan erráticas y tan sin razón pueden llevar a una tercera guerra mundial. No creo que haya una tercera guerra mundial, porque no existiríamos. Si se da una tercera guerra mundial, esa guerra mundial va a ser con armas nucleares. Y una sola arma nuclear que explote acaba con millones y millones de kilómetros alrededor.
Entonces una guerra nuclear significa que desaparece la humanidad. Pero sí tienen amenazadas aquí. Y además culpan, ¿no? Pues no culpó a Zelensky de que ni le dio las gracias y que está provocando una tercera guerra mundial. La están provocando ellos, que olvidamos las relaciones personales que tiene un señor Trump con un señor Putin, con un señor Xi Jinping, inclusive con un señor Erdogan de Turquía, con un ayatollah Khomeini de Irán, porque los que hablan ahí arriba, como hablan con Musk y también con otros grandes millonetas del mundo, que además lo que ellos dicen y lo sabemos, ¿verdad? Las consecuencias sí son el dolor en los humanos. José le donó varias diamantitos. Ay, muchas gracias. Dice, hola, solo para decirle que su canal es buenísimo y muy educativo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Igual, Jícama le donó varios diamantitos. Ay, y una jicamita que me encanta con chilito. Gracias. Muy bien. ¿Cree que que pasando la guerra, Rusia tome el control total de Ucrania? No. Yo espero que no podría decir. Lo que sí sé es que la semana pasada, hace 2 o 3 días, Zelensky aceptó que haya un cese el fuego por un mes y acaba de contestar Putin que bueno, sí, pero con una serie de condiciones, como si él fuera el inocente pajarito al que están atacando. La verdad es que espero y deseo que no, y que se vuelva a una tranquilidad mundial. ¿Cree que la presidenta de México está respondiendo bien hacia los berrinches de Trump? No, lo que sí creo es que actuó inteligentemente y con prudencia en el momento en que Trump dijo que sí ponía los aranceles del 25%. Lo que me pareció indigno es que dijera que va a responder el domingo en una asamblea general, una vez más, como acostumbraba hacerlo López Obrador, para demostrar que es muy popular y que todo el mundo la quiere. Yo no dudo que la quiera mucha gente. Yo no dudo que haya muchísima gente que son fanáticos de Morena, y lo que sería interesante es averiguar por qué. Porque también hay fanáticos enloquecidos con el ayatollah Khomeini en Irán, y también hay fanáticos extremos ultraortodoxos judíos que pueden llevar a la ruina cualquier acción que vaya en contra de su manera de ver la vida. Pero la señora, no le tengo el más mínimo respeto y no está preparado, ni ella como presidenta. Nuestro secretario de Relaciones Exteriores es un psiquiatra que la única experiencia internacional que tiene es que fue 2 años jefe de la delegación de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué sabe ese señor de lo que es negociar el comercio exterior de nuestro país? Por un lado. Por el otro lado, México, lamentablemente, esta gente que nos dirige no acaba de darse cuenta del enemigo que significa Trump. Porque no es nuestro enemigo, es más que eso. Cuando debería ser un vecino que, si unimos fuerzas y dice, bueno, yo de México puedo obtener este bien, y México, yo de Estados Unidos, ¿qué es lo que se ha dado? Porque no crean que solo México vive gracias a Estados Unidos. No, hay 33 estados de los Estados Unidos que sus empresas dependen de su comercio con empresas mexicanas.
¿Cuál es la mejor manera, cuál es la mejor manera de los países latinoamericanos lidiar con Trump? ¿De qué? Para lidiar con Trump. Pues es que a Trump ni se acuerda que existe Latinoamérica. A Trump ahorita le encanta el hecho de que hay dos personajes en América Latina. Uno en El Salvador, que es Bukele, al que adoro, y otro Milei en Argentina, que está pues, cambiando todo el status quo, no solo de Argentina, sino de Sudamérica, que a mí también me conmueve que un tipo tan loco y tan excéntrico como Milei llora, se emociona y llora, y eso para mí me conmueve porque yo también soy muy llorona. Jícama le acaba de mandar otras 50 rositas. Ay, no, ay, qué pena. Muchas gracias. Y aquí dice salud. ¿De dónde es Jícama? Ahorita que nos diga. Y dice, saludos Miriam, un placer escucharte, te mando un gran abrazo. ¿Quién? Se llama Rodrigo. Hola Rodrigo, yo también te mando un abrazo. Fuerte, fuerte. Me encanta ver sus videos, es como un descanso entre tanto contenido sin sentido que hay. Ay, mi ego está flotando en la estratosfera. ¿Cómo cree que Musk puede influenciar en la política luego del posicionamiento de Trump? Pues porque los dos son empresarios. O sea, Trump no es un político. Trump es un showman, ¿sí? Él tenía su programa del aprendiz y del tiburón y yo qué sé qué. Él es un empresario, ya lo dije. Por eso está tan preocupado, o no preocupado, sino insistiendo en que por qué va a invertir $1 de más sin recibir a cambio una compensación, no solamente en la OTAN. Por eso quiere manejar, y lo hace, la Organización de las Naciones Unidas. Y de paso hablemos de que hay 5 países en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, nos guste o no, están manejando el mundo porque las Naciones Unidas no sirven, no operan y no están alcanzando el objeto para el que fue creado, que es mantener la paz internacional. Y dice, es la mejor Miriam, súper informativa. Y es de Puebla, Jícama. Ah, es de Puebla. Sí. Yolita, ¿tu paisano? Sí. Tengo muchísimas. En mi casa, que es su casa, tenemos todos los días mole poblano hecho en la casa de la familia de Yolita, que es mi colaboradora. Los invito a unas enchiladas de mole. Y también le acaba de mandar 50 maicitos. Ay, güey. No sé qué es eso, pero gracias. Norberto dice, saludos maestra. Gracias. Y Jica me dice, qué rico. Que el mole, así, el mole es un platillo. Bueno, creo que todos saben que la UNESCO da así como nombramientos de propiedad de la patrimonio de la humanidad a diferentes edificios como el Taj Mahal, como las pirámides de Teotihuacán, ¿cómo se llama? La gastronomía mexicana está reconocida como patrimonio de la humanidad. Tenemos una variedad de platillos que aquí Yolita le quedan de rechupete. ¿Ya? Bueno, hasta aquí llegamos. Lo importante, deseo, aunque tengan que repetirlo varias veces porque está grabado, pero que tengan en cuenta, primero, que estoy en TikTok y también en YouTube, en mi canal que se llama Desde la Mirada Weisberg, pero sobre todo... Una preguntita rápida, aquí me acaban de decir de qué estudió. Estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales, luego no tengo el papel, pero estudié una maestría en Política Científica y Tecnológica, porque mi área de experiencia real es la cooperación científica y tecnológica internacional, y por eso estuve en la India como consejera científica durante 1 año y medio, pero después estudié historia de la filosofía para tener una cuestión técnica
y una cuestión humanista y poder combinar, porque lo que más cerca tengo, por mi edad también, experiencia de 80 años de vida, es el respeto al otro. Y la única manera de poder respetar al otro es respetarme yo y tener conocimiento, estar informada, que esa es la intención mía al tener el canal TikTok. No pretendo imponer una posición, ni una ideología, ni una manera de pensar. Dicen que si les pueden decir su nombre en YouTube para que la puedan buscar. Desde la mirada Weisberg. Así empecé. Lo que pasa es que ustedes jóvenes no tienen mucha paciencia para estar sentados frente a su smartphone 40 minutos. Y como ya saben que no soy nada modesta, tengo una enorme capacidad de síntesis. Entonces lo que antes hacía en YouTube en 40 minutos, ahora trato de hacerlo en 9 minutos en TikTok. Y Jica me dice, súper, sí he aprendido muchísimo gracias a usted. Ay, qué bueno, yo también gracias a ustedes. Todos los días aprendo. Y último comentario, dice, mis respetos hacia usted por ser tan lucida y mantenerse tan bien informada a esta edad. Ay, muchas gracias. Ahora sí ya. Que Dios los bendiga a todos. Es importante saber que hay un ser supremo que nos cuida. Gracias.